Hola, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos. Este es el video en el que vamos a tratar las diferencias de lo que es un hola mundo y hablar un poco acerca de todo de lenguajes de programación. Básicamente el primero que vamos a mencionar en este programa, en este video, es el lenguaje C. Como todos sabemos, lenguaje C es desarrollado entre los años 1969 y 1973 por parte de los laboratorios Bell, Dane, TET. Sus desarrolladores fue Dennis Richard, que él fue el gran creador de este potente lenguaje de programación en C, con ayuda de Ken Thompson, a sus distintos formas que influyen a los lenguajes. Bueno, lo que se basa en los lenguajes de programación en C, básicamente es Algol 68. También se basa en el lenguaje ensamblador y se basa en lenguaje Fortran. Se utiliza básicamente para estructuras básicamente de datos, ya sea un poco de introducción a la programación, e incluso se utiliza para herramientas o lenguajes de software más posteriores como Arduino, que es el que estoy ocupando básicamente. Si ustedes ya checaron los videos de los ejemplos de los que fueron mis proyectos de lenguaje con sistemas embebidos, lo pueden analizar más adelante. El libro que han creado, pues obviamente fue el lenguaje de programación en C, que es la Biblia de C, en donde básicamente sí se relaciona con varios tipos de estructura, tiene operaciones elementales, utiliza librerías para definir caracteres, también utiliza librerías para operaciones matemáticas, utiliza decrementos e incrementos, utiliza operaciones lógicos de asignación. En sí es todo un poder y un resumen utilizar este lenguaje de programación, que es lenguaje C. Es muy básico para las materias de introducción a la programación. También se realiza serie de punteros, te realiza serie de archivos, te define, no sé, variables numéricas como los enteros, los dobles, los float. También define un conjunto de caracteres como los chars. También te define como tipos punteros, tipos archivos. Incluso puedes hacer estructura de datos, ya sea con pilas, con colas, con listas, que sí son grandes rasgos. Y también se puede realizar con funciones, estructuras simples, dobles, múltiples, ya que esas sí son una complejidad en cuanto a lenguajes de programación. Quizás los detallaríamos, pero de manera más rápida, porque si es algo largo. En cuanto al lenguaje C, lo más primordial, como ustedes verán en estas, en estos include STD o aceticonio, son las bibliotecas básicas para comenzar un lenguaje de programación. El main es la cabeza principal para utilizar ese tipo de programación. Básicamente, resumidamente, el Hola Mundo, el printf, se utiliza para escribir o imprimir los datos básicamente. Existen entradas y salidas de datos, obviamente. ¿Y por qué estoy utilizando get, getchar o por qué utilizamos return 0? Básicamente para detener en qué momento podamos acabar en el lenguaje de programación. Perdón que les haya revuelto un poco básicamente. Las palabras reservadas, por ejemplo, en los lenguajes, como ya lo estamos hablando, son variables de doble, variables de float, variables de long, variables de int, que son numéricos enteros, numéricos con decimales. También existe lo que es el return, el for que se utiliza para cada ciclo. También utiliza el lenguaje void para definir nombres de funciones. Un while, que es para parar en qué momento son los ciclos, do while, que es para detener o acabar en qué momento del ciclo. Son las básicamente palabras reservadas que son para el lenguaje C,
que más adelante si quieren comentar detalladamente qué son las palabras reservadas, lo pueden dejar directamente en un mensaje. También puede manejar hilos, maneja arreglos multivariables y se puede hacer muchas cosas, ¿sí? Con sistemas embebidos. Básicamente algunas herramientas que utilizan es el detectar los posibles de memoria, los depuradores. También se puede utilizar en Linux, básicamente. Si quieren que haga un segundo, entre una segunda y una tercera parte de cómo ejecutarse, pero directamente con el sistema operativo Linux, lo haré con mucho gusto. Y otra de las ventajas que tiene este lenguaje C, utiliza muchas bibliotecas, también se puede generar código objeto. De hecho, también se puede utilizar en los programas del lenguaje de programación Java. Solamente la única diferencia que en vez de utilizar otra variable de print, se utiliza la variable print f, que más adelante mostraremos cómo se utiliza en el lenguaje de programación Java. Quizás sus únicas desventajas pues no son bibliotecas estándares, pueden depender el tamaño o el orden de los bytes que tenga. No es tan muy básicamente para una programación en una base de datos y podríamos decir que fue adoptado por la ISO de 98, 99, 1990. Damos créditos a las páginas también porque nos proporciona información, nos encanta leer información acerca de los lenguajes de programación y básicamente fue sustituido, bueno, lenguaje C sustituye al lenguaje de programación BASIC, lo llegué un poco a conocer básicamente, es como una serie de comandos. Si realmente organizábamos directamente sobre como comandos o sistemas de control en cuanto a esa información. Por mi parte voy a ejecutar un poco lo que es el lenguaje C para comparar lo que es uno en la mundo y resumir un poco eh, los demás lenguajes de programación, básicamente en cuanto al funcionamiento. Sé que tarda un poco, dependiendo de las computadoras. Como podrán ver, funciona en cuanto al funcionamiento de un hola mundo en lenguaje C. Eso es para que se integren al mundo de programación, que se integren al mundo de lo que es la tecnología. Básicamente son las bases para que tú puedas hacer lo que tú quieras, bases para realizar programaciones de escritorio, ya sea aplicaciones web, ya sea de mapeo, aplicaciones móviles o incluso aplicaciones apps para relacionar. Si tú sabes un poco de lo que es de la programación básica en C o un poco de programación básica en Java, ya lo demás lo puedes dominar sin ningún problema. Por su parte, es una manera resumida de parte del lenguaje C puro. Cierro un momento. Ahora, la diferencia entre C++ y C solo es que van cambiando las librerías. Como podrán ver, el include stream es como un sustituto de las librerías de lo que ocupa lenguaje C puro. Using std es otra de las partes de las cuales ya sustituye al lenguaje de programación. Mainboy pues es la cabeza principal para los funcionamientos. El code básicamente es como el sustituto de printf para imprimir o declarar cualquier variable. Y para las entradas de datos, en vez de utilizar un scanf, se utiliza un SIM para declarar el nombre de las variables. Y return 0 es como un sustituto de un get. También se puede poner directamente de un C puro, regresando esta variable para que no cierre luego, luego. Es un lenguaje sustituto orientado a objetos. Es lindo. En cuanto a lenguajes de programación, si quieren saber un poco de lo que se utiliza el lenguaje C++,
A diferencia de estos años, fue creado en 1979. Su extensión fue básicamente en cuanto al lenguaje de programación C puro y es un lenguaje híbrido C++. Es un multiparadigma de programación. Su comercialización apareció en 1983 y puede fluir entre varios lenguajes de programación y básicamente son heredados de C. Hay utilización orientada a objetos y básicamente son lenguajes de alto nivel. Como podrán definir, ya tenemos como las cabeceras. No hay mucha diferencia en cuanto a los funcionamientos. Básicamente sus tipos de variables son heredados de C. Y pues sí, almacenan archivos, puede almacenar en punteros. No hay gran diferencia, la verdad, en cuanto al funcionamiento del lenguaje C++ y al lenguaje C. No cambia nada, básicamente. Esperemos un momento. Sé que tarda un poco en cuanto al funcionamiento, en cuanto a memoria de la programación. El tercero que les vamos a mostrar más adelante es el lenguaje Java. Como podrán ver, es la última versión de Apache. Eso es de parte de NetBeans. Existen varias extensiones de Java, bueno, varias maneras de programar en Java como BlueG, o sea, en Eclipse, o interfaces de framework como Spring. Básicamente son orientados a objetos. Sus lenguajes de programación están influidos a C++, a Pascal. Y obviamente, pues las competencias directamente de Java es Python, C Sharp, JavaScript, PHP y fue construido por primera vez en 1995 por Microsystems. Es un lenguaje de código abierto. Obviamente vamos a checar la sintaxis. Cuando creas un proyecto directamente en Java, te va a generar una pequeña carpeta, la tacita de café con el nombre de los datos. El package es el nombre que le estás dando al programa. Tiene comentarios. Obviamente el autor va dependiendo de qué sistema opera. Bueno, el nombre del sistema operativo de la compañía. Sus clases obviamente son públicas y básicamente a diferencia del lenguaje C y lenguaje C++, utiliza un lenguaje público, tiene que tener argumentos, a diferencia de C y C++, utiliza un println, que es básicamente la sintaxis básica para el lenguaje Java. Y para las entradas o salidas, para las entradas de datos, se define con una librería llamada Scanner para los datos, ya sea tipo entero, ya sea tipo doble. Acá sí se pueden leer los tipos strings. La única diferencia entre esto y Java que utiliza for each para declarar otra manera de los ports, utiliza try catch, que define básicamente los manejos de tipo de excepciones. Los strings es una palabra reservada por parte de Java. Utiliza igual los mismos operadores aritméticos, relacionales, booleanos, también de cadenas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? También se puede hacer tipo de formularios, se pueden hacer páginas web, se pueden hacer varias funcionalidades en cuanto al lenguaje Java. Quizás necesitas un código ejecutable para conectar directamente a manejadores de base de datos, ya sea como Postgres, ya sea como MySQL.
Prácticamente se define por clases, por funciones. También utiliza encapsulamiento, polimorfismo, herencia, al igual que C++. Es un lenguaje de código abierto. Y vamos a ver cuál es la diferencia entre un hola mundo ejecutado o imprimiendo directamente desde Java. Esperemos unos segundos. Si les gustó este video, pueden darle un like. No somos expertos en cuanto a manejamiento de videos, sino con la finalidad de mostrar lo que es el mundo del lenguaje de la programación y simplemente ser mejores o tratar de ser mejores igual que yo, su servidor, mejorar en torno al mundo de la programación. En unos momentos se ejecuta, obviamente uno la mundo, dependiendo de las máquinas, la memoria y también cuántos softwares puedan cargar en esa información, es cómo se está ejecutando el programa, básicamente. Ahora, por último, y esto va a ser una primera parte de un Hola Mundo y un poco de resúmenes en cuanto al lenguaje de programación, el último que vamos a hablar es el lenguaje Python. Sí, Python es uno de los lenguajes más poderosos porque puedes incorporar librerías enormes, trabaja con sistemas embebidos, puede trabajar, no sé, en análisis de datos, puede trabajar con Big Data, puede trabajar igual con operaciones matemáticas, incluye algunos este, lenguajes o tipos incorporados como Java, ya sea PyCharm, ya sea Anaconda, que son lenguajes muy poderosos de programación y la mayor parte de todos esos proyectos los han incorporado como Instagram, Netflix, Spotify. Y pues es un lenguaje de programación muy alto y básicamente sus extensiones son .py para Python. Perdón por no mencionar. Perdón por no mencionar, para C es .c y .ccp para lenguaje C++. Utiliza igual orientada a objetos. Sí es influido igual por algo. Haskell, que es un lenguaje funcional. Y con ellos sí pueden hacer grandes historias y unos grandes monstruos de esta información. Aparece por primera vez en 1991 y sus características son imperativos, son funcionales, también puede funcionar orientada a objetos. Sus elementos y sintaxis, a diferencia es un print para el caso de imprimir. Se utiliza funciones en esta programación, a diferencia de las estructuras de control, en vez de utilizar las llaves, utiliza dos puntos. Y obviamente puedes seguirte en otra codificación siempre y cuando terminas un ciclo. Eh, sí, hay varias palabras reservadas como lambda, como global, como rise, como except, from, que son palabras reservadas exclusivamente para Python. Obviamente las variables numéricas, relacionales, lógicos, son incorporados para cualquier lenguaje de programación. ¿Qué más podríamos decir? Utiliza listas, tuplas, incorpora automáticamente las funcionalidades del push, del pop, en cuanto a sus funcionalidades. No, déjame un momento porque como lo estamos ejecutando directamente a la terminal de Visual Code y no directamente a lenguajes como Anaconda, como PyCharm, no estamos influyendo directamente.
Esta es una forma de imprimir cualquier programación en Python directamente desde la terminal. También puedes trabajar con tuplas, trabaja con true false. También se definen clases. Ya me acordé. Igual el input es para declarar una salida de datos cuando defines un leer, ya sea de tipo entero, ya sea de tipo carácter. Mientras, a diferencia de esto, lo voy a ejecutar directamente desde la terminal de Visual Code, que son lenguajes de programación básica. Más adelante y más resumido, si quieres, definimos clases heredadas, polimorfismo. Básicamente las escrituras, no sería como que más factible porque obviamente al definir bueno, definiciones como if else, case en un lenguaje de programación y definirlo a otro, sus únicas diferencias pues cambian las variables, las constantes, la verdad. O sea, no tendría como que tanto sentido. Déjale, pongo C de documents, que es en donde está mi documento. Perdón, perdón, perdón. Sí, básicamente lo tengo ejecutando como si fuera la terminal. O sea, cuando quieras imprimir algo en Python, en el caso de Visual Code, basta con que pongas py, el nombre del documento donde lo guardaste, pero siempre con la extensión. Esperamos unos segundos. Y obviamente es un hola mundo con estos documentos. Pero cuando quieres abrir cualquier documento y directamente en donde lo guardaste, hay varias opciones en cuanto a la información. Lo puedes utilizar directamente desde comandos. Lo puedes utilizar directamente desde comandos de GitHub, desde comandos de sistemas de control. También lo puedes utilizar en Anaconda, básicamente, ya como si fuera un Neatbends, un Eclipse, un Born de C++. Tendremos una segunda parte para ver cómo se ejecuta un Hola Mundo en JavaScript, un Hola Mundo en PHP, no sé, un Hola Mundo en React, no sé, un Hola Mundo en Vue. También uno la mundo del Haskell, ¿por qué no? Uno la mundo directamente, pero lo tengo virtualmente el componente bueno, del sistema operativo Ubuntu o Kali o Xubuntu, como lo quiero mencionar. Resumidamente, pues sí está algo largo en cuanto al lenguaje de programación. No dejen de leer libros basados en lenguajes de programación, no dejen de leer documentos. Es válido tener como que argumentos o críticas en cuanto a observaciones de los programas. Son puntos de vista que debemos de tener. Y si no más por el momento me despido. Soy Pablo Hernández Hernández. Y si están viendo este video, denle un like, compartan y nos vemos en el siguiente video.